Artesfera, el laboratorio sociocultural de Radio Exterior. Saludos desde Madrid, señoras y señores oyentes. Comienza aquí Artesfera. Hoy les invitamos a la exposición Carteles de Artista de Toulouse-Lautrec a Jeff Koons, que se puede disfrutar en el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Los visitantes podrán conocer la fascinación que la creación del cartel ha causado en destacados artistas desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, entre ellos Picasso, Dalí, Miró y Marc Chagall. La muestra procede de la colección particular de José Luis Rupérez, que nos va a explicar la singularidad de una exposición que nos traslada a una época en la que las calles eran museos pletóricos de obras de arte. En el Museo Carmen Thyssen de Málaga se puede disfrutar hasta febrero del año que viene de la muestra titulada Carteles de Artista de Toulouse-Lautrec a Jeff Koons, colección José Luis Rupérez. Esta muestra revisa la evolución del arte del cartel desde finales del siglo XIX, más o menos hasta mediados del siglo XX. Está comisariada por Lourdes Romero y José Piqueras, y las obras expuestas pertenecen a la colección de José Luis Rupérez. José Luis Rupérez está hoy con nosotros. Bienvenido, José Luis, bienvenido a Artesfera. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Hola, gracias a vosotros por invitarme a tu programa. José Luis Rupérez no es ningún extraño en Radio Televisión Española, ni en Prado del Rey. No en vano colabora en Televisión Española como productor musical desde hace muchos años. Bien, lo primero que te quiero decir, José Luis, es que lo que he visto de la exposición en el Museo Thyssen de Málaga, qué colorido, ¿eh? Sí, es lo que tiene el cartel. El cartel es un soporte muy colorista. Empezó la litografía utilizando tintas planas y la manera de atender la atención de los ciudadanos, de los viandantes, porque esos carteles se ponían en las calles, era precisamente el color. Y tuvo un primer padre, el cartel, que era un pintor francés que se llamaba Cheret, que estudió las técnicas de la litografía en Londres. Cuando vuelve a París, instala su imprenta y empieza a hacer unos grandes carteles que ocupaban las medianas de las avenidas de París. Era la época en la que se estaban haciendo las grandes reformas urbanas de París, y París se llenó de unas figuras que llamaban las cheretes, que eran unas muchachas que él pintaba, siempre muy alegres y luminosas, y efectivamente tenían mucho color. Uh-huh. Bueno, ¿qué se va a encontrar el visitante del Thyssen de Málaga en esta exposición? Creo que destacados artistas fueron expertos en litografía, y eso se comprueba en la muestra, además de que algunos de estos artistas estaban fascinados por el cartel. Bueno, ¿qué se van a encontrar los que visiten el Thyssen de Málaga? Bueno, es una exposición que pretende ser antológica, en el sentido de hacer un recorrido por el arte del siglo XX, desde finales del XIX hasta principios de este siglo, del XXI, y la idea es esa: invitar al espectador, al visitante del museo, a que haga una especie de recorrido por la historia del arte. El cartel pues ha vivido toda la evolución en tendencias, en vanguardias, en fin, en movimientos de lo que ha sido el arte del siglo XX, ¿no? En algunos casos incluso el cartel fue el que generó, por decirlo así, el movimiento, ¿no? Es decir, el deco nace en el cartel, el pop también nace en el cartel o en la publicidad. Y de esa manera pues podéis hacer un recorrido desde el principio, desde los impresionistas, los fauvistas, los naïfs, los cubistas, los surrealistas, es decir, todas las corrientes, todos los movimientos han tenido artistas que han hecho carteles. Y bueno, es interesante ver cómo la evolución del arte se puede reflejar en un soporte tan popular como es el cartel, ¿no? Claro, es lo singular de esta exposición, ¿no? Que abarca prácticamente 120 años de historia, más o menos, de distintos continentes, y que nos habla también de la historia del arte. Es correcto, efectivamente es así. Es decir, la historia del arte tiene varias maneras de expresarse, ¿no? En soportes me refiero, ¿no? El más común o el más conocido, y también el más cotizado, es el óleo, ¿no? Pero los pintores también eran pintores de dibujos, eran hicieron grabado. En este caso fueron litógrafos o linograbadores, porque dentro del papel hay diversas técnicas en las que, digamos, manifestar a través de una impresión multiplicada un soporte, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es un poco la trayectoria, ¿no? Y como te decía, pues es un recorrido bastante colorista, porque los pintores en este sentido sí que utilizaron profusamente el color, ¿no? Hay algún cartel, bueno, Baltus o alguno, ahora que no recuerdo más, pero Picasso también, que son carteles, por decirlo así, en blanco y negro, ¿no? Pero en general son carteles de mucho color.
Bueno, y entre los carteles que tú coleccionas y que podemos ver en esta muestra de Málaga, los hay de todo tipo, ¿no? Los hay políticos, relativos al teatro, de orden social, anuncian cine, Juegos Olímpicos, licores, hay de todo. Claro, el artista fue convocado en todos estos supuestos, o todos estos casos que han mencionado, por o bien instituciones o bien particulares, porque de lo que se trataba era un poco de anunciar. El pintor en muchos casos prescribe más que el anuncio. Es decir, es más importante un cartel de Picasso que lo que anuncia el cartel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí, efectivamente, inicialmente, a finales del siglo XIX, los artistas no tenían la consideración social ni económica que tienen ahora. Lo que quiere decir que cuando los industriales empezaron a dar publicidad a sus productos, se apoyaron en los artistas para comunicarlos. Fueron muy inteligentes. Muy hábiles, sí. Porque efectivamente eran... lo que pretende el cartel es anunciar. Y lo que se trata es de anunciar de una manera inmediata y eficaz. Es decir, que el cartel está en la calle, son muchos carteles lo que hay en la calle, y el tuyo tiene que destacar sobre los otros. Lo que hace evidente que se necesita una cierta habilidad y un cierto conocimiento de lo que se quiere decir, ¿no? Y en ese sentido, pues los pintores pues fueron convocados desde el principio pues para casi todos los grandes. Primero eran productos comerciales, ¿no? En España hay un caso muy famoso que fue el de Anís del Mono, que convocó aquellos famosos concursos donde el premio eran 1.000 pesetas, que era un dinero, y que ganó Ramón Casas con aquel famoso cartel de la Manola y el mono. Pero después hubo otro empresario español que creo que se llamaba Malagrida, que tenía una fábrica de tabacos, los cigarrillos París, y ese convocó un concurso de 5.000 pesetas. Entonces, claro, a esos concursos se presentaban cientos de pintores, porque la cosa estaba difícil en esa época para los pintores. Estaba chuchada. Entonces, el hecho de la convocatoria del cartel ya se convertía en sí mismo en un acontecimiento, porque después esos carteles se exponían todos juntos. Estamos hablando de que se presentaban 300, 400, 500 carteles. Y en sí mismo ya era una muestra. No hay que olvidar que en esa época los museos eran pocos y no estaban tan ordenados, ni la convocatoria a un museo era una cosa tan familiar como es ahora, ¿no? Entonces, esos acontecimientos eran acontecimientos culturales y ciudadanos, donde la gente iba a ver todo lo que los artistas eran capaces de imaginar, pintando, en este caso litografiando, pues lo que el productor, en este caso el empresario, les proponía. Y los empresarios fueron también inteligentes en el sentido de que dejaron hacer. Es decir... dejaron libertad al artista. El artista podía comunicar de la manera que considerara más interesante y efectivamente acertaron, ¿no? Y por eso en la primera parte de la exposición podemos ver carteles de Bonnard anunciando una revista literaria, o carteles del propio Cheret anunciando pues productos, lámparas de gas, que en ese momento pues era una de las grandes novedades tecnológicas, por ejemplo, o carteles de Vuillard anunciando una bebida, digamos, energizante para los ciclistas. Bueno, para los ciclistas en general, el ciclista ya se consideraba en esa época un deportista, y una bebida que se llamaba Becam, que se anunciaba, la anunció Vuillard, ¿no? Y vas haciendo un recorrido, vas viendo efectivamente cómo se manifestaban los pintores en relación a las demandas que les hacían los empresarios, y es muy interesante de comprobar, ¿no? Eso sucede así hasta la Segunda Guerra Mundial. En medio, entre las dos guerras, se crea el movimiento Déco, la famosa exposición del año 25 de las Arts Décoratrices, y ahí salen un montón de artistas gráficos, básicamente, que digamos, desplazan a los pintores, ¿no? El grafista se convierte en un ser, para los empresarios que querían anunciar, fundamental. Y ahí se da una generación de cartelistas, ¿no? De diseñadores gráficos muy importante en todo el mundo, en España, por supuesto, también, ¿no? Aquí tuvimos grandes pintores de carteles, ¿no? Penagos, Valdric, en Francia, por supuesto, Cassandre, Lupot, Collin. Y ese movimiento hasta la Segunda Guerra Mundial fue muy importante porque lo lideró el cartel. Es decir, no fue... Tamara de Lempicka sale después de esos carteles de Cassandre. Bueno, a la vez, pero quiero decir, quien lo hace popular es realmente el cartel, ¿no? Luego ya, a partir de la Segunda Guerra Mundial, digamos, los empresarios se hacen más realistas, en el sentido de anunciar productos de una manera más fiel a lo que quieren hacer, ¿no? Entonces ahí recurren a la fotografía y empiezan a desplazar a los diseñadores gráficos,
que siguen siendo necesarios para que la composición, etcétera, tuviera un cierto orden, pero ya la cosa se vuelve menos artística, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, las instituciones, acontecimientos deportivos, grandes movimientos alrededor a la paz, por ejemplo, los que Picasso fue un, digamos, esforzado trabajador, ¿no? Porque hizo todos los carteles del movimiento de la paz, que fue un movimiento que se creó bajo influencia soviética después de la Segunda Guerra Mundial, para enfrentarse al liderazgo que tenía Estados Unidos con la bomba atómica. Entonces, desde el primer cartel, donde aparece la primera paloma famosa, que le pidió Luis Aragón para anunciar el primer congreso, hasta los años 70 aproximadamente, cuando muere, sigue haciendo carteles para el movimiento de la paz. Picasso hizo muchos carteles, Picasso hizo mucho de todo, pero también hizo muchos carteles. Y también, como en todo, Picasso fue muy innovador. Él encontró a un impresor que era linograbadista, que había estudiado en Austria, se llamaba Hidalgo Arnera, y se inició en la técnica también del linograbado, que era una técnica muy simple, muy poco elaborada. Realmente era una incisión sobre un lino y la impresión que daba pues era solamente 2 tintas, ¿no? Él llegó a hacer que el pobre Arnera desarrollara toda esa técnica hasta conseguir que hubiera linograbados de 7, 8 tintas, que era una cosa extraordinaria para la época. Es decir, cuando el artista se pone a hacer carteles, se pone a hacer litografía, también investiga sobre el soporte y de esa manera esa técnica también se desarrolla y tiene también un contenido artístico superior, porque son los propios artistas los que intervienen sobre ella. Y además lo que tiene de singular todo este, digamos, bueno, la exposición en sí misma, ¿no? Es el hecho de que para cada soporte que se ha hecho se han necesitado 2 artistas, el pintor y el artista grabador. Hasta tal extremo es importante el artista grabador que los grandes pintores han tenido un grabador para ellos solos. Es decir, Picasso tenía Mourlot, Chagall tenía Sorlier, que era un empleado de Mourlot, Dalí lo hacía con Draguer, porque claro, el pintor va con su dibujo y eso hay que trasladarlo después a una piedra caliza que pesa 300 kilos y que tiene una dimensión enorme. Bueno, en función del cartel, pues era más grande o más pequeña, ¿no? Y eso requiere una cierta complicidad artística. Y bueno, en esos años, el primer pintor realmente que lo hizo fue el propio Cheret, que se construyó su propia imprenta para que lo que salía de ahí fuera exactamente lo que él quería que saliera. Y no otra cosa. Me comentabas el otro día, José Luis, que el papel de los carteles, la tinta, guardan un cierto aire erótico. Bueno, eso es una teoría. Es una teoría explícasela a los oyentes. Es una teoría en la que han abundado algunos coleccionistas, efectivamente. Sí, hay un cierto erotismo, ¿no? En el cortejo que se le hace al cartel, ¿no? Es decir, un coleccionista es un tipo, ayer lo comentábamos, ¿no? Que tiene una enfermedad. Es una persona, cuando a mí me ha pasado, y creo que le ha pasado a todos los que coleccionamos, un día entras a comprar un cartel porque te gusta, pasas por la calle, lo ves. Fue mi caso en Barcelona en el año 86, me parece, que vi un cartel en una tienda y me llamó la atención. Luego, con el tiempo he pensado, qué cartel más feo. Era un cartel de la exposición de Barcelona del 29, era un macero y era un cartel feo, realmente. Pero no sé por qué me llamó la atención, ¿no? Y lo compré. Y yo no sabía que me iniciaba ahí como coleccionista. Eso fue hace 30 años ya, ¿no? Y efectivamente después esa enfermedad se ha continuado desarrollando, ha crecido y ya me ha conquistado. Soy un enfermo oficial. Y bueno, pues uno va comprando carteles, se va iniciando en ese medio, y efectivamente uno tiene la sensación a veces de que cuando cortejas, porque es una especie de cortejo, ¿no? Un cartel, pues estás conquistando algo, ¿no? Y también hay una relación física con el cartel. Lo puedes palpar. Lo puedes palpar, puedes tocar las tintas, o sea, pones la mano por encima y vas confirmando, ¿no? Pues aquí está una tinta, aquí está la otra, ¿no? Y esas, no es que sea, vamos, no lo vamos a extrapolar, ¿no? No lo vamos a extrapolar a una mujer ni a un ser humano, ¿no? O a un hombre, quiero decir. Pero sí que existe esa especie de elemento, digamos, erótico alrededor de eso, del cortejo, no tanto de la posesión, sino como del deleitarte con ese objeto, ¿no? Que de alguna manera está vivo, porque la celulosa es un organismo vivo, por eso tiene enfermedades. Ajá. El papel es muy delicado. Y otra vez no quiero hacer una metáfora con la mujer o con el hombre, ¿no? Es un soporte muy delicado, que hay que conservarlo en muy buenas condiciones
y que tiene enfermedades, tiene acidez, tiene hongos, y se pueden tratar, y se pueden combatir, y se pueden erradicar. Entonces, bueno, todo eso puede configurar un cierto discurso alrededor de la erótica del coleccionista en relación a la obra, ¿no? En otros países distintos de España creo que hay exposiciones, algunas de ellas famosas, con carteles. En España no suele haber muestras de este tipo, ¿no? Pues muy pocas, la verdad es que muy pocas. Yo creo que aquí, como en muchas otras cosas, pues tenemos un cierto grado de papanatismo, ¿no? Efectivamente, el primer gran museo del mundo que hizo una gran exposición de carteles y poco después hizo una segunda convocatoria fue el MoMA. Lo hizo por necesidad. Cuando el MoMA se crea, pues prácticamente no tenía obra. Unas cesiones que hubo de algunos empresarios importantes y coleccionistas y poco más. Entonces, en el año 39 o 40, creo recordar, se hizo la primera gran exposición de carteles en el MoMA. El MoMA ya lo consideró un soporte artístico. Quizá por necesidad, porque no tenían muchas cosas que exponer. Ya en plena Segunda Guerra Mundial convocaron un cartel al que se presentaron todos los grandes artistas latinoamericanos. Yo tengo el cartel de esa exposición, donde convocaban a los artistas a hacer carteles para defender los valores de Occidente, bueno, los valores, digamos, de la democracia frente al nazismo y el fascismo, ¿no? Entonces ahí se presentaron casi todos los grandes artistas que había en Latinoamérica, ¿no? Mexicanos, guatemaltecos, ecuatorianos, etcétera. Una exposición grande, además. Se presentó Renaud de España, por ejemplo, que ya estaba exiliado. Y después ha seguido haciendo de una manera regular, cada 10 años hacer una gran exposición de carteles. El MoMA es uno de los adelantados como museo a exponer el cartel como un gran objeto de diseño y artístico. De hecho, dentro del MoMA hay una sección dedicada especialmente al cartel en la permanente. Luego en París, por supuesto, París que ha sido la cuna, por decirlo de alguna manera, del cartel. También el Louvre hizo una gran exposición hace unos años que se llamaba Le Peintre et l'Affiche. El Victorian Albert Museum hizo también hace 10 o 12 años una gran exposición que se llamaba The Power of Posters, por no hablar de otros países donde el cartel ha sido el refugio de los artistas. Estoy pensando básicamente en Cuba, por ejemplo, o en Polonia, donde se han desarrollado grandes escuelas de artistas del cartel. ¿Y por qué hay tanto cartel en Cuba o en Polonia? Bueno, muy sencillo. Cuando viene después de la Segunda Guerra Mundial y se inician los regímenes, digamos, comunistas de partido único, no tiene mucho sentido pintar porque nadie va a gastarse $1.000 en una obra. No está el dinero para eso en esos momentos. Entonces, el único refugio que tiene el artista es el cartel, porque los regímenes comunicaban de una manera permanente y eficaz a la población mensajes. Entonces, todos los grandes artistas cubanos, yo soy un gran coleccionista de cartel cubano también, o por lo menos eso pienso yo, se pasan a la gráfica. Y ahí tenemos los casos de grandes pintores, ¿no? Como Raúl Martínez, que era un pintor abstracto, hasta que llega la Revolución, luego se convierte en el pintor del pop tropical. Y los carteles de Raúl Martínez son magníficos todos. Aquí en la exposición hay uno de Cuba que todo el mundo cuando pasa se queda parado delante de él. Y en Polonia pasa exactamente lo mismo. Hay una gran generación de artistas que no tienen otro refugio que el del cartel y se dedican a hacer carteles. Es decir, no se puede explicar la historia del arte de Cuba o de Polonia si en esos 50 años, en vez de cuadros, no ponemos carteles, por ejemplo. Ajá. Bueno, tú tienes, no sé cuántos carteles tendrás en tu colección particular. ¿Dónde la tienes, la colección particular? Porque aparte de los que se exponen en Málaga, tienes más, creo. Sí. Bueno, en Málaga son 70 carteles. Nunca los he contado. Es decir, me parece una pérdida de tiempo recrearme en que tengo 15.000 o 20.000 carteles. No tiene sentido. Lo que tiene sentido es comprar. La enfermedad es esa. Adquirirlos. Exacto. Bueno, adquirirlos, quiero decir, con un cierto... El coleccionismo es una disciplina y no se enseña en las universidades. Es decir, yo he estudiado literatura, luego he estudiado periodismo, pero yo no sé dónde se enseña coleccionismo. Y el coleccionismo no es... Al principio empiezas de una manera, pues como lo que decíamos antes, ¿no? Comparándolo con el erotismo, ¿no? Hay un flechazo, te enamoras de un cartel y lo compras, ¿no? Y luego compras otro, yo ya no me acuerdo cuál fue el segundo, me acuerdo del primero. Luego conoces una celestina, en este caso una marchante, que te introduce un poco más. Y, por ejemplo, yo conocí una que no sé si nos oirá, pero la recuerdo con mucho cariño, que se llamaba Violán, que tenía una magnífica tienda de carteles heredada de su padre en Barcelona. Y ella tenía cosas magníficas. Y yo casi me arruiné allí con aquella mujer, porque cada vez que iba me enseñaba una cosa que era mejor y la siguiente...
Básicamente ya tenía pues hasta la Guerra Civil, ¿no? Carteles modernistas y deco, ¿no? Españoles. Y entonces yo empecé a comprar, pero compras de una manera intuitiva, ¿no? Todavía no tienes información, todavía no has estudiado suficiente, todavía no has hecho foco. El foco viene después. ¿Qué quiere decir foco? Pues a los coleccionistas, que somos todos muy presumidos, nos gusta tener algo que no tenga nadie, que sea singular. Y otra vez volvemos un poco a la erótica de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces yo estuve durante mis primeros 10 años como coleccionista coleccionando carteles de España. Y tengo una importante colección de carteles de España, ¿no? Hasta que me di cuenta que había otro coleccionista mucho más importante que yo, y con mucho más dinero que yo, que era el dueño de Gallina Blanca, que empezó a sacar libros, España en 1000 carteles, publicidad en 2000 carteles, la Guerra Civil. Y me dije, Dios mío, pero ¿qué hago yo aquí? Si ya hay uno que lo tiene todo. O sea, yo aquí no hago nada. Porque claro, lo que no quieres tampoco es tener una colección que sea secundaria, ¿no? Claro. Y entonces esos primeros 10 años que no fueron perdidos, pues no tuvieron después continuidad. Es decir, he seguido comprando algún cartel de España, pero ya de una manera muy ocasional o esporádica. Y en una de mis viajes por ahí, porque como soy productor he viajado mucho, en Nueva York tenía unos marchantes que eran amigos, y un día en su galería, en la biblioteca de la galería, descubrí un libro que se llamaba War Animes, que era una exposición que se hizo en el MoMA en el año 66, que era una exposición de carteles, efectivamente, de artista. Y yo me quedé fascinado con ese concepto, ¿no?, de poder coleccionar carteles de artistas, porque efectivamente seguir la pista de los artistas en ese soporte realmente es muy atractivo. Y a partir de ahí cambié el foco y me dediqué a coleccionar carteles de artista. Y luego también por mi trabajo, pues durante unos años estuve trabajando bastante en Cuba, hice cine, saqué colecciones de discos, y ahí caí en otro, digamos la enfermedad se hizo mayor, porque en Cuba te fascina la riqueza y el talento que había en esa generación después de la revolución haciendo carteles, ¿no? Y entonces tengo una gran colección de carteles de Cuba. O sea, Cuba, la ventaja que tiene es que puedes contar la historia del país a través del cartel, porque Cuba nace como país independiente justo cuando llega la litografía a Cuba. Las primeras imprentas litográficas llegan para hacer las vitolas de los puros. E inmediatamente sirven para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, yo tengo carteles desde la época de la colonia y hasta el caso aquel de Elián, del niño balsero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego ya dejé de coleccionar, me paré ahí más o menos en Elián. Pero esos 100 y pocos años, que es la historia del país, se puede seguir a través de los carteles. Es decir, cualquier acontecimiento importante que ha habido en Cuba, hablamos de la explosión del Maine, por ejemplo, o de la entrada de Fidel en La Habana, ha tenido un cartel reflejado en carteles que lo ha contado. Entonces puedes seguir la historia completa a través de la publicidad, de las elecciones políticas que ha habido, de cualquier gran acontecimiento, de la invasión de los americanos en Bahía Cochinos, todo lo puedes seguir a través del cartel. O sea, puedes explicar la historia de un país a través del cartel, que es una cosa magnífica. Y entonces también caí en la red de la enfermedad cubana. Y bueno, pues y vas haciendo foco de esa manera, ¿no? Otro artista que te fascina es Picasso, por ejemplo, ¿no? O Chagall, o Warhol, o Lichtenstein. Entonces, por eso te decía que la enfermedad no tiene tratamiento. Bien, José Luis, ¿y cómo marcha la exposición? ¿Hay muchas visitas? Pues bueno, yo vivo en Madrid, la exposición es en Málaga, las noticias que tengo es que efectivamente la exposición está siendo muy visitada, y bueno, la idea inicial era hacer un evento un poco más ambicioso, ¿no? Al final, bueno, digamos, la estructura, los mecanismos de los museos son un poco rígidos y a veces no permiten. Yo no tenía la idea de hacer una exposición de carteles, mi idea era hacer un evento cultural alrededor del cartel. Y consistía básicamente en una exposición como la que está ahora puesta en el museo, pero esa exposición anuncia una serie de eventos culturales que podían haber, entiendo yo, mejorado la expectativa también de visitas de la exposición. Es decir, ahí hay carteles que anuncian películas importantes de cine, ¿no? De Leyer, de Warhol, un cartel de Vázquez Díaz, etcétera. Entonces, también hay carteles que anuncian acontecimientos musicales importantes, ¿no? Bueno, como soy productor musical, eso me ha servido para hacer un disco de la exposición, una especie de banda sonora. Del que ahora hablaremos. La idea que yo tenía con esta exposición era hacer un evento cultural. Pero bueno,
la verdad es que el museo y sobre todo el alcalde de la ciudad, al que saludo desde aquí, es un alcalde magnífico, Francisco de la Torre, ha conseguido poner esa ciudad en el mapa, no solo en el tema de la cultura, sino también en el tema, digamos, de lo lúdico, del entretenimiento. Y es una ciudad admirable, en tan poco tiempo, una ciudad que era un poco, en fin, segunda división en relación a Sevilla, se ha convertido en protagonista de la cultura de Andalucía y de España. No se nos olvide que Málaga tiene ahora el Picasso, el Thyssen, tiene el Pompidou, el Russo, que una especie de, digamos, anexo al Hermitage, no, al Museo Ruso del Hermitage, el Centro de Arte Contemporáneo, el de la Música, el Museo de la Música. Es decir, es fantástica. Yo invito a los oyentes, a los que estén aquí, ya sé que esto es Radio Exterior, pero si visitan Málaga, les animaría a que visitaran Málaga. Es decir, si pueden ir a la exposición, pues fantástico. Pero Málaga es una ciudad fantástica, a cualquiera que le interese la cultura, es el sitio al que hay que ir ahora. Y las visitas van bien, no sé exactamente si de las 10 o 11 exposiciones que ha habido en el museo es la cuarta o la quinta en cuanto a visitantes, pero yo entiendo que las exposiciones deberían tener, digamos, deberían ser perchas de las que se colgaran más actividades, porque los museos, desde mi punto de vista, están siendo aprovechados de una manera incompleta. Es decir, el museo tendría que ser un lugar de encuentro, y las exposiciones deberían ser una parte de la actividad de los museos, deberían contener más actividades, ¿no? Y el cartel se presta a eso, porque se podría haber hecho un ciclo de cine, un ciclo de música, un ciclo alrededor del cartel y los editores, porque casi todos los grandes cartelistas han hecho carteles, Lichtenstein, hablábamos de Bonnard, sobre revistas o libros, Warhol hizo el de Paris Review, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso con el tiempo se conseguirá y entraremos en una dinámica de museos en la que los museos tengan actividades, digamos, complementarias, ¿no? Lo que se trata es de que la gente vaya a los museos. Bueno, finalmente, para despedirnos, cuéntanos brevemente, ¿qué es este disco, Música para una exposición? Que, por cierto, vamos a escuchar, por supuesto, ahora para despedirnos de ti. ¿Qué es esta música? Bueno, sí, mi afición o mi enfermedad es el coleccionismo. Mi oficio es la producción, ¿no? Soy productor, como bien has dicho antes. Empecé trabajando en Televisión Española, en Metrópolis, hace ya mucho tiempo, y luego he producido muchos programas aquí en la casa, casi siempre relacionados con la música, ¿no? Pues, incluso hice un formato que se llamaba El Disco del Año, que ha estado en antena hasta hace 2 o 3 años. En fin, me he dedicado a hacer música. Entonces era bastante fácil para mí. He grabado con casi todos los grandes artistas de este país y de fuera, ¿no? Y de la cultura nuestra, de la cultura latinoamericana me refiero. Y entonces era bastante sencillo ver los carteles, por ejemplo, pues un cartel de Sol Lewis anunciando el Mozart Festival y meterle una música de un pianista cubano que se llama Piti Cabrera, con el que hicimos un disco que se llama Mozart Goes to Havana, y ponerle esa música. Entonces está inspirado en los cuadros para una exposición que hizo en su momento Mussorgsky, para una exposición de un amigo. Y en este caso los cartelistas no son amigos los músicos. Y entonces era como, bueno, una cosa llamaba a la otra, y esa es la idea del disco, ¿no? De completar un poco, desde el punto de vista musical, la visita al museo. Muy bien, José Luis. Bueno, pues te agradecemos que hayas estado con nosotros en Artesfera. Todos los oyentes ya saben, como él nos ha recordado, visiten Málaga y visiten esos museos maravillosos de Málaga, y si es posible visiten esta exposición en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, titulada, se lo repito, Carteles de Artista, de Toulouse-Lautrec a Jeff Koons, colección de José Luis Rupérez. José Luis, muchas gracias y mucha suerte en tu labor. Muchas gracias a vosotros.